Por otro lado, el oxígeno pasó de O2 con carga 0 a O con carga menos 2. Eso significa que se ha reducido, porque pasó de 0 a menos 2. Esta es una semireacción de reducción. O sea que el oxígeno se redujo y el magnesio se oxidó. ¿Por cómo me doy cuenta? Pues porque si cambia su estado de oxidación, si aumenta su número de oxidación, es oxidación. Y si reduce su número de oxidación, es reducción. Entonces, aquí me están preguntando, el magnesio es ¿ok? ¿Qué es el magnesio? Ya vimos que el magnesio se oxidó. O sea, aquí dice y es oxidado. Y aquí también dice es oxidado. O sea que está entre la B y la C. El magnesio es el. Entonces, aquí me dicen que me hablan de eso de agente oxidante y agente reductor. Pongan mucha atención a esto. Agente oxidante y agente reductor. Recuerden que uno de ellos se oxida y el otro se reduce. Prácticamente siempre hay dos elementos, a veces hay tres, a veces dos se oxidan, uno se reduce, etc. Pero en la mayoría de los casos hay solo dos que cambian. Uno se oxida, otro se reduce. Entonces, el magnesio se oxidó. Pero ¿quién lo oxidó? Él solito no se oxidó, él mismo no se oxida. El que lo oxida es el oxígeno. Por lo tanto, en este caso, el O2 es el agente oxidante. ¿Ok? Y el oxígeno, el magnesio, ¿verdad? Que fue el que se oxidó, perdón, el oxígeno que se redujo, ¿quién lo redujo a él? No se redujo él mismo, lo redujo el otro. Entonces, es como lo contrario. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante, agente reductor. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se oxidan, el que lo oxida es el otro elemento. Uno oxida el otro reduce al otro. ¿Ok? Entonces el magnesio se oxida y es el agente reductor. Esa era la respuesta correcta. Vamos a continuar con el siguiente. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, para saber quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, hay que sacar las cargas de todos los elementos en la reacción química. Voy con el siguiente, pues. Veamos esa reacción. Voy a escribirla mejor porque cuando uno lo pasa a veces se desconfigura y no tengo tiempo para configurarlo de nuevo. Así que le escribo nuevamente. Porque está mal escrita. Esos números deben ser pequeños. No está balanceada, pero en este caso no me preguntan nada de balanceo. Me están diciendo cuál es el agente reductor. Para saber cuál es el agente reductor, tengo que sacar las cargas de cada uno. En este caso, la carga del magnesio es 0. Voy a buscar las cargas aquí. La del oxígeno es 4 por menos 2, menos 8. La del hidrógeno es 2 por más 1, es más 2. Por lo tanto, para que la sumatoria me dé 0, el azufre está usando su carga más 6. Ya tengo todas las cargas de los elementos en los reactivos. Ahora voy a ver las cargas de los elementos en los productos. El magnesio aquí está formando compuesto, está usando su única carga más 2, la única que tiene. Si tuviera varias, igual sé que está usando su carga más 2. ¿Por qué? Porque si yo tomo el sulfato, este que está aquí, es menos 2. Todo esto de aquí es menos 2. Así que ahí me dice que si esto es menos 2, el magnesio, que es el positivo, debe ser más 2. Pero lo estoy buscando elemento por elemento. Así que voy aquí a buscar, en el caso del oxígeno, 4 por menos 2 es menos 8. Y el azufre más 6. Nótese que aquí el azufre no ha cambiado. El que sí cambió, ya vimos, es el magnesio. De 0 a más 2.
Aquí entonces tenemos el oxígeno, que es 2 por menos 2, menos 4, y el azufre, que es más 4, para que sea 0. Ahora aquí el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1 por 2 más 2. Entonces veamos lo que cambiaron. El magnesio pasó de 0 a magnesio más 2. Y el azufre pasó de más 6 a más 4. Pregunta, ¿qué le pasó al azufre? ¿Se oxidó o se redujo? Redujo. El Se azufre, redujo. el azufre se redujo. Esta es la reacción de reducción, semirreacción de reducción se llama. Y el magnesio, entonces, se oxidó, ¿no? Ahora, no me están preguntando quién se oxidó y quién se redujo, pero para saber cuáles son los agentes, primero tengo que saber si ellos se oxidaron o se redujeron. Si el magnesio se oxidó, escuchen, si el magnesio se oxidó, entonces, ¿qué tipo de agente es el magnesio? Reductor. Reductor. Entonces la pregunta era esa. El agente reductor es el magnesio. El agente oxidante es el azufre, pero se coloca aquí el agente reductor es el magnesio. Y el agente oxidante, oxidante, es el azufre más 6, pero es el compuesto que contiene el azufre más 6. Se pone todo. Solo se ponen los reactivos. Los agentes oxidantes y reductores son reactivos, no se ponen productos. ¿Ok? Así que aquí teníamos el H2SO4 como agente oxidante. De hecho, miren, otra forma de verlo, si tenemos dos compuestos y uno tiene oxígeno y el otro no, el que obtiene oxígeno de seguro es el agente oxidante. Y si tenemos dos compuestos con oxígeno, el que tiene más oxígeno es el agente oxidante. El agente, no me refiero a que el elemento se oxidó, estoy diciendo que es el agente oxidante, el que tiene más oxígeno. Es como algo lógico, ¿no? Esos son los dos problemas que encontré de redox. No decía nada de balancear. A lo mejor no los pusieron con balancear. Por ejemplo, esta ecuación que está allí se puede balancear usando los métodos de óxido-reducción, de balanceo. Pero no he visto problemas así, quizás porque saben que esos problemas demoran mucho, demoran bastante. Y esos exámenes son para hacerlo rápido. Entonces, continúo. Ahora sí vamos a ver lo que es la estequiometría de reacción. Nosotros, para ello, miren lo que dicen ahí, el factor molar para convertir moles de oxígeno a moles de agua. Miren, ¿qué es esto de factor molar? Primero vamos a ver lo que es estequiometría de reacción. Voy a escribir la ecuación, esta que está aquí. Voy a escribirla aquí. CH3, perdón. Sería C3H8 más O2 para producir CO2 y agua. Bien, para poder realizar este tipo de problemas de estequiometría, voy a titularlo por aquí, estequiometría. Ya habíamos visto estequiometría, pero de fórmula. O sea, ustedes veían, vamos a suponer, le daban un compuesto y se lo daban en gramos y le preguntaban los moles, por ejemplo. O se lo daban en gramos y le preguntaban las moléculas, etcétera, etcétera. Pero este es estequiometría de reacción, o sea que tiene que ver con las reacciones químicas. Siempre, 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 cuando van a trabajar problemas de estequiometría de reacción, es obligatorio que esté balanceado. ¿Ok? Obligatorio. Aunque el problema no diga que tiene que balancearlo primero. Así que vamos a hacerlo. Recordamos que primero balanceamos el carbono. Ponemos un 3 aquí. Luego el hidrógeno. Hay 8, coloco un 4 aquí. Y oxígeno, aquí hay 3 por 2 son 6.
4 por 1 a 4 son 10. Así que aquí coloco un 5. Bien, ¿qué es esto de la estequiometría de reacción, jóvenes? Cuando usted balancea, escuchen bien, cuando usted balancea, los números grandes me indican la cantidad mínima que necesita reaccionar, escuchen, la cantidad mínima que necesita reaccionar un compuesto con otro, y también me dice cuántas cantidades van a producir. Pero se puede, escuchen bien, se puede interpretar, este balanceo se puede interpretar de dos maneras. Desde el punto de vista submicroscópico, o sea, desde las partículas más básicas que conforman el compuesto, que serían las moléculas, podríamos decir una sola molécula, para que reaccione una molécula de este gas se llama propano, para que reaccione una molécula de propano, se necesitan obligatoriamente 5 moléculas de oxígeno gaseoso, y si reaccionan de esa manera, entonces se van a producir 3 moléculas de CO2 y 4 moléculas de agua. Eso es lo justo, lo exacto, sin que sobre nada. Escuchen bien, sin que sobre nada, es lo justo, lo necesario para que reaccione, y eso que se produce es lo que se va a producir cuando esos dos reaccionan. Desde el punto de vista submicroscópico. Ahora, escuchen bien, nosotros no trabajamos con una molécula, porque eso es imposible, agarrar una molécula y hacerla, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Ahí voy a agarrar una molécula de propano y la voy a hacer reaccionar con... No, eso es imposible porque las moléculas son muy pequeñas. Entonces, nosotros no trabajamos con una molécula, nosotros trabajamos con agrupaciones de moléculas, agrupaciones grandes de moléculas, que las agrupamos en una unidad que ya conocemos en el mundo macro. ¿Cómo se llama esa unidad, jóvenes? La unidad que agrupa muchas partículas. Mol. Mol. Entonces, lo que nosotros tenemos que leer en estequiometría, que es la ciencia que tiene que ver con las mediciones en química, mediciones de gramos y masas y todo eso, lo que nosotros tenemos que leerla es como moles. Uno dice así: por cada un mol de propano deben reaccionar 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. O sea, 4 moles de moléculas de agua. ¿Ok? Guarda la proporción desde la molécula desde las moléculas hasta la agrupación de moles, sigue guardando la proporción. Así que nosotros la vamos a leer como moles. Entonces, realmente, si nosotros tomamos como base esta ecuación, los problemas de estequiometría no son tan difíciles, porque esto que está aquí son los valores, como le digo, estándar. O sea, que si yo tengo un mol de propano, deben reaccionar 5 moles de O2. Pero ¿qué tal si en vez de tener un mol de propano, yo tengo 3 moles de propano? ¿Cuántos moles de O2 se necesitan? A ver, miren, si tengo un mol de propano, se necesitan 5 moles de O2. Pero si en vez de tener un mol de propano tengo 3, ¿cuántos se necesitan de O2? Jóvenes. Si yo tengo 3 moles de este, ¿cuántos se necesitan de O2? 15. 15. Entonces, básicamente todos los problemas es eso. Todos los problemas de estequiometría tienen que ver con eso. Usar los valores estándar, ¿verdad? Para predecir, con los valores que tengo. Yo no siempre voy a tener un mol de propano. Es más, casi nunca tengo un mol de propano. Pero yo uso esta relación para poder saber qué tal si en vez de tener un mol yo tengo 3. Ah, entonces necesito es 15. Entonces, es como una razón y proporción. Se le llama razón molar. Se le llama razón o factor molar, le llaman ahí. Yo le llamo razón molar porque más que todo es como una razón y proporción, si lo dieron en matemática.
Entonces, si usted quiere convertir, dice, de moles de oxígeno, vamos a poner que usted tiene aquí cierta cantidad de moles de O2 y quiere convertirlo a moles de agua. Miren, lo va a convertir a moles de agua. O sea que usted va a llegar desde aquí hasta aquí. Miren, ¿sí? Va a llegar de aquí a aquí. Se supone que usted tiene una cierta cantidad de moles de oxígeno que no la dicen, no importa. Puede ser cualquiera. Entonces, para poder llegar de aquí hasta aquí, siempre tiene que estar en moles. Escuchen bien, siempre tiene que estar en moles. Si está en moles, usted no puede llegar de aquí, no puede hacer la relación esta de aquí hasta acá de ninguna forma. Así que si está en gramos, primero tengo que transformarlo a mol para luego moverme de un lado a otro, ¿ok? Pero aquí se supone que yo voy a convertir moles de oxígeno a moles de agua. Así que yo necesito usar el factor molar, diciendo que por cada 5 moles tiene que ir abajo, cada 5 moles de oxígeno 2, ¿por qué tiene que ir abajo? Para poder cancelar. Producen 4 moles de agua. Si tuviera un valor aquí, yo puedo hacer el cálculo y sabría, con ese valor, uso esta relación y puedo entonces predecir cuántos moles de agua se va a producir con el valor que yo tenga cualquiera, ¿verdad? Uso esta misma relación para moverme de un lado a otro. Entonces, esto de aquí se le conoce como razón molar. Así me gusta llamarle a mí, pero ahí le llamaron factor molar. Así que el factor molar debe ser 4 moles de agua y 5 moles de O2. Este es el correcto. ¿Alguna pregunta aquí con esto? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, No, profe. Dígame. la A no sería la misma respuesta. No, porque la A sería para convertir de moles de agua a moles de O2. Porque recuerda, mira, se supone que tú vas a convertir moles de O2. O sea, ahí me está diciendo que tú tienes una cierta cantidad de moles de oxígeno, no importa cuál sea. Entonces, como te dije, para poder cancelar moles de oxígeno, abajo tiene que ir obligatoriamente moles de oxígeno. Y así se puede cancelar. No podría poner abajo moles de agua porque no se cancela. Así que a la que tiene que ir abajo es los 5 moles de oxígeno. ¿Me he explicado? Sí, profe. Perfecto. Continuamos entonces. Dice, de acuerdo a la siguiente ecuación, la voy a escribir. FeS más O2 produce Fe2 o 3 más SO2. ¿Cuántos moles de Fs, o sea, de este, se necesitan para formar 4 moles de este? Antes de hacer el problema, tiene que estar el problema balanceado. Vamos a ver, empezamos con el hierro, los metales, ¿verdad? Aquí hay 2, aquí coloco un 2, y hay 2 hierros. Continúo con el azufre, aquí hay 2 azufre, y aquí solo hay 1, así que coloco un 2 aquí. Ahora continúo con los oxígenos, aquí hay 2 por 2, 4 oxígenos, y con este 3 serían 7. Aquí hay un problema, no puedo poner aquí ningún número para que me dé 7. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar por 2 este lado de acá, todo. ¿Lo vieron? O puede ser nada más aquí para que se haga par, vamos a ver. No, voy a tener que multiplicarlo todo porque se va a desbalancear el azufre. Voy a multiplicar aquí por 2 y voy a multiplicar acá por 2 también. Esa es una forma. La idea es que se haga par. Ahora sí tengo 2 por 3, 6. Acá también tengo que multiplicar por 2 porque se desbalanceó, ¿lo vieron? Se desbalanceó, así que tengo que colocar aquí 4.
Ahora sí, tengo 4 hierro, 4 azufre y, perdón, aquí, disculpen. Ah, que aquí no había multiplicado por 2, ¿verdad? Perdón, no había multiplicado por 2. Ahora sí, 4 azufre, 4 azufre. Y ahora sí tenemos de este lado la cantidad de oxígenos par. Tenemos 2 por 3, 6. 4 por 2, 8. 8 y 6 son 14. Y aquí puedo poner un 7 y listo, y se acabó. ¿Lo vieron? Hay otra manera. La voy a hacer rapidito aquí, aunque no es el tema. Hay otra manera que es la que me gusta más a mí. Pero no sé si será la más fácil, por eso que le digo es allí. Miren, la manera que me gusta a mí. Yo digo así, bueno. Aquí hay 2 hierros, digo, aquí hay dos hierros, listo. Aquí hay un azufre, acá hay 2 azufres, pongo un 2 aquí. Ah, ya la vida, hay 7 oxígenos, pero aquí hay 2. Y yo digo, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? No me diga que no existe. 3.5. 3.5 o 7 medios, como quieran. 3.5, excelente, miren, ¿ve? Entonces, ahí está balanceado. Ahí está balanceado. Pero no es el balanceo correcto para la química. Porque, ¿qué significa 3.5? Como que hay 3 moléculas de oxígeno y la mitad de una molécula. Y eso no existe y no tiene sentido. Porque aquí las moléculas no reaccionan por mitades. Ay, aquí hay 3 moléculas de O2 y la mitad de otra. No, no, no. Tienen que ser enteros. Entonces, para convertir, ahí está balanceado, les digo, pero no es lo correcto. Para convertirlo en entero, tengo que multiplicar por 2, todo, para que no pierda el balanceo. Aquí se quería 4, quedaría 4. 3.5 por 2 quedaría en 7. Aquí quedaría un 2 y aquí quedaría 4. ¿Por qué tengo que multiplicar todo? Para que no se desbalancee lo demás. Ahí está. Listo, está todo balanceado y quedó igual. Así que esa es otra técnica. Ponen una fracción o ponen un decimal para, si no les quiere dar, y luego entonces multiplican por 2 toda la ecuación para que el decimal se convierta en un entero. ¿Me he explicado con esto, jóvenes? No es la pregunta, pero le estoy dando las técnicas de balanceo. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos aquí. Dice lo siguiente. ¿Cuántos moles de FeS se necesitan para formar 4 moles de F2O3? Entonces, y a mí me gusta hacer así. Yo coloco el dato que me dan, que es este, debajo del compuesto aquí en la reacción. ¿Cuánto me dan? Me dan 4 moles. Y entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuántos moles de FeS? A mí me gusta poner así, X moles, o un signo de interrogación moles. Así, también me gusta ponerlo. Debajo del que me están preguntando. Puede ser que me pregunten gramos. Es muy importante la unidad con la que me están preguntando. Así que no solo pongan el signo de interrogación, pongan la unidad en la cual están preguntando. Entonces, yo tengo que llegar desde aquí hasta aquí sin hacer ninguna escala en ningún lado. Directo. Entonces, yo inicio de mi dato conocido, coloco 4 moles de Fe2O3. Abro paréntesis para poder llegar de acá a acá. Para poder llegar de aquí hasta acá, tiene que estar en moles. Como está en moles, así que ya yo puedo usar lo que llamé factor molar o razón molar. Abajo debo usar el número del balanceo. Cada 2 moles. ¿Por qué tengo que poner ese abajo? Para poder cancelar. Cada 2 moles que se produce de F2O3
Se cancela. Se necesitan 4 moles de FeS. Aquí 4 entre 2 a 2, 2 por 4, 8 moles. ¿Eh? Sin calculadora. ¿Ok? Simplificando nada más. Esa es la respuesta correcta. Así que aquí la respuesta correcta es esta. ¿Pregunta aquí, jóvenes? Perfecto. Continúo. Dice, dada la ecuación, parece que me la están dando balanceada. Igual reviso. Yo no he hecho estos problemas, nada más los pasé. Aquí lo estoy haciendo igual por primera vez con ustedes. Porque no tengo tiempo para poner a hacerlo, pero por lo menos agarro el tiempo para pasarlo en la diapositiva. Pero voy a revisar de todos modos si está balanceado por si acaso. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4 hidrógeno. 2 por 2, 4 hidrógeno. 5 por 2, 10 oxígeno. Acá hay 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. Hay 10 oxígenos. Sí está balanceado. Dice, ¿cuántos moles de O2? Prácticamente es parecido al anterior. Sería X moles. Lo pongo aquí. De O2. Se requieren para producir 8 moles de CO2. Así que aquí pongo 8 moles. Tengo que llegar desde aquí hasta aquí. Coloco 8 moles. Siempre parto del dato que me dan. Abro. Tiene que estar en moles para poder moverme de aquí hasta acá. Como está en moles, ya uso la razón molar. ¿Qué debo colocar abajo? Para ver, guíenme. 4 moles de CO2. Exacto, 4 moles de CO2. Se va esto con esto. Y arriba, 5 moles de O2. 5 moles de O2. Excelente. 8 entre 4 a 2. 2 por 5, 10. ¿Ah? 10 moles de O2. O sea que si yo tengo 10 moles de O2, es más, nótense que aquí ni siquiera tenían que hacer esto. A veces uno pierde el tiempo haciendo cosas. Si 5 moles producen 4, entonces si yo tengo 8, ¿cuánto se necesita? El doble también, 10, ¿verdad? Para producir el doble necesito el doble de oxígeno, o sea, 10. ¿Me explico? Es lo mismo, digo. Si 5 moles producen 4 de CO2, entonces para producir el doble de CO2 necesito también el doble de O2. Necesito 10. ¿Vieron? Que también a veces perdemos el tiempo. En este tipo de exámenes no hay que perder tiempo. Hay que optimizarlo. No todo hay que hacerlo con cálculo. Con cálculos escritos. Se pueden hacer con cálculos rápidos. Bien, continúo. De nuevo, parecido también, pero voy a hacerlo pues. Tenemos la reacción, ya lo voy a colocar aquí mismo. Dice, ¿cuántos moles de NO? Así que voy a poner aquí X moles. Se forman cuando reaccionan 6 moles de NH3. Voy a poner aquí 6 moles. O sea que tengo que llegar de aquí hasta acá. Inicio con mi dato. 6 moles. A ver, no hagamos nada. Díganme ustedes la respuesta sin hacer ningún cálculo, nada más con ver. Se ve a simple vista y facilito. Sin hacer... Jóvenes, miren la reacción. No hagan cálculo, por favor. Si me van a dar la respuesta, que sea sin cálculo. Si tengo... Ajá. 6 moles. 6 moles también.
6 moles, porque si 4 moles de NH3 producen 4 moles de NO, si tengo 5 moles también producen 5. Si tengo 6 también producen 6. ¿Sí me expliqué? O sea, se ve a simple vista. Si lo, voy a comprobarlo de todos modos, pero no era necesario. ¿Eh? Acá abajo sería 4 moles de NH3, que es lo del balanceo, y arriba 4 moles de NO. 4 entre 4, ¿cuánto me va a dar? ¿Ven? Y me da lo mismo. Perdón, aquí 6 moles de NO. No era necesario hacerlo. Ahí está. Bien. Ahora me dice, ¿cuál es el reactivo limitante? Imagínense. Profe, ¿qué es eso? Ni me acuerdo eso de reactivo limitante. ¿Cómo yo sé que es un problema de reactivo limitante? ¿Cuándo yo sé que es? Voy a escribir la reacción mejor porque al parecer no se escribió bien. La dan balanceada, parece. Una reacción de neutralización. A ver, ¿por qué digo que es una reacción de neutralización, jóvenes? ¿Recuerden el tema anterior? ¿Por qué es una reacción de neutralización? Porque tengo un ácido y una base. Un ácido y una base y produce agua y sal. Hay veces que los que reaccionan no se ven como ácidos, pero sí son ácidos. La clave está que producen agua y sal. Esa es. Entonces dice, ¿cuál es el reactivo limitante cuando se hace reaccionar? Vamos a ver aquí. 20 gramos de ácido sulfúrico con 20 gramos de hidróxido de potasio. Bien, escúchenme esto. Lo que yo hice aquí, esta relación solo es con moles. Solo es con moles y no con gramos, ni con moléculas, ni nada de eso. No, con moléculas sí, perdón. Con gramos no es. Usted no puede decir que, ajá, si tengo 6 gramos, entonces tiene que reaccionar 6 gramos. No, no, no y no. Solo esta relación para usar los números grandes es con moles, no es con gramos. Dice, ajá, si tengo 10 gramos, entonces serán 10 gramos también que se produce de NO. No, no pueden hacer la relación con moles. Estos son relaciones molares, perdón, con gramos, es con moles. No se les olvide. Entonces ustedes dirán, bueno, miren que si aquí dice que esto está de 1 a 2, entonces si tengo 20 gramos, de acá tendrían que reaccionar 40. No, no es así porque está en gramos. Tiene que ser en moles. Si tuviera 20 moles, entonces se necesitaría de 40 moles, porque la reacción está de 1 a 2. Pero como está en gramos, no podemos hacer esa relación, esa proporción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya les digo. Antes de esto, les voy a decir que este es un problema de reactivo limitante. Es porque si ustedes notan, en los anteriores, que no era problema de reactivo limitante, solo me daban un valor y me preguntaban, vamos a suponer, podían dar un reactivo y me decían, bueno, para esta cantidad de reactivos, ¿cuánto se necesita de este reactivo para reaccionar? ¿O cuánto se necesita producir de esto? O sea, nada más me daban un solo valor. En cambio, aquí, en este caso, me dan dos valores de reactivo. Eso indica que uno de ellos hay demasiado, o sea, va a haber una cantidad en exceso y el otro se va a consumir totalmente. No siempre el que tiene menos gramos, escuchen bien, es el reactivo limitante. No es así. No lo vean de esa manera. Y este tiene 2 gramos y este tiene 80 gramos. Vamos a suponer. Y este es el limitante porque tiene 2 gramos y este 80 gramos es el exceso porque hay mucho. No, no es así. No se puede ver con los gramos a simple vista. Así que
para poder quizás verlo a simple vista, tiene que estar en moles. No con gramos. Con gramos es difícil de verlo mentalmente. Por ejemplo, miren, voy a olvidarme de este problema para que ustedes vean que es con moles. Escuchen esto. Vamos a olvidarme de estos datos. Esta reacción a mí me dice, para que se pueda dar a cabo, se necesitan básicamente 1 mol de ácido sulfúrico y 2 moles de 2 moles de hidróxido de potasio. Pero ¿qué tal si en un recipiente, escuchen, para que entiendan esto de los reactivos limitantes y en exceso? Si yo en un recipiente, en vez de agregar 1 mol de este y 2 moles de este, yo agrego, miren, yo agrego, vamos a suponer 2 moles, miren esto, me estoy desviando un poquito del problema para que entiendan bien el concepto de reactivo limitante. Tiene que ser con moles. ¿Qué tal si yo agrego 3 moles de hidróxido de potasio y 2 moles de ácido sulfúrico? Yo lo estoy colocando en un vaso para que ellos reaccionen. Miren, lo básico debe ser que cada mol de ácido sulfúrico debe reaccionar con 2 moles de hidróxido de potasio. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2 moles de ácido sulfúrico y 3 moles de hidróxido de potasio? Les pregunto a ustedes, ¿cuál tiene de más? ¿Cuál tiene de más? Uh-huh. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Ok, miren, aquí me dice a mí que cada 1 mol de ácido sulfúrico, el balanceo siempre me da la razón más sencilla, de números enteros más sencillos, la más simplificada. Siempre tu número tiene que estar lo más simplificado posible. Que cada mol de ácido sulfúrico debe reaccionar con 2 moles de hidróxido de potasio para que la reacción se dé completamente. Cuando digo completamente es que ambos se consumen para dar paso a los productos. Pero aquí yo estoy colocando 2 moles de ácido sulfúrico y 3 moles de hidróxido de potasio. Cumplen exactamente con la proporción, se van a consumir los dos totalmente o uno va a sobrar. Uno va a quedar después de la reacción porque había de más. Y si es así, ¿cuál es el que está de más? ¿Cuál tiene moles adicionales en exceso? A ver, si lo logran ver. A veces El nos... hidróxido de potasio. Vamos a ver. Como te decía, a veces lo obvio no es tan obvio. Usted dice, bueno, pero es que 3 es mayor que 2, y así que 3 debe estar en exceso. Eso de repente es la lógica que usa, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poco. Miren, la reacción me dice que si yo tengo un mol, escucha, si yo tengo un mol de ácido sulfúrico, debo reaccionar 2 moles de hidróxido de potasio. O sea, voy a verlo así. Significa que si yo tengo 2 moles de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de potasio para que se mantenga la proporción? Vamos a verlo primero así. Si en vez de tener 1 mol de ácido sulfúrico tengo 2, ¿cuánto necesito para que cumpla con esta proporción de hidróxido de potasio? ¿Cuánto necesito? Si yo tengo en vez de 1, tengo 2 de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de potasio? ¿Jóvenes? 4. Necesito 4. Si por cada uno de este necesito 2 de ese, significa que necesito el doble, ¿verdad? Así que si yo tengo 2, necesito 4. ¿Y qué pasa? Yo no tengo 4 aquí, nada más tengo 3. O sea que está limitado. ¿Me explico? Vamos a verlo al revés. Voy a verlo al revés. Yo tengo 2 moles de hidróxido de potasio, ¿verdad que sí? Para que reaccione con esos 2 moles solo necesito 1 de ácido sulfúrico.
necesito la mitad, ¿verdad? Necesito la mitad de lo que tengo aquí. Entonces, si yo tengo 3 moles de hidróxido de potasio, ¿cuánto necesito de ácido sulfúrico, jóvenes? Para 3 moles de hidróxido de potasio, ¿cuánto yo necesito para que la reacción se dé completa, que los dos se consuman? La mitad, ¿verdad? ¿Cuál es la mitad de 3? ¿Cuál es la mitad de 3? 1.5. 1.5. Y le pregunto, ¿tengo 1.5 de ácido sulfúrico? No, ¿Tengo más o tengo menos? más. Más. ¿Y qué significa cuando hay de más? Cuando hay de más, ¿está limitado o está en exceso? Exceso. Exceso. Miren, por eso que le estoy diciendo, no se dejen llevar por las cantidades. Porque para reaccionar con 3 moles de hidróxido de potasio se necesita la mitad. ¿Cómo sé que se necesita la mitad? Porque la reacción arriba me lo está diciendo. Para 2 moles de hidróxido de potasio se necesita 1, o sea, la mitad de esta cantidad. Así que si tengo 3, necesito 1.5. Entonces significa que este que está aquí está sobrando, porque yo necesito 1.5 solamente, pero tengo 2. Entonces, el reactivo en exceso, en este ejemplo inventado, que no tiene que ver con el problema, es el ácido sulfúrico, porque está de más, hay más de lo que se necesita que reaccione. Me he explicado. Ahora, yo dirán, ay, profe, pero eso está como duro pensarlo. No se preocupen. Hay una forma de saber, hay varias técnicas para saberlo haciendo cálculos. Y ahorita eso es lo que vamos a ver con estos valores que está aquí. ¿Ok? Porque yo sé que analizarlo como lo he analizado cuesta un poco para identificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, vamos a mostrarle la técnica, pues, porque verlo de esta manera está un poco... Hay que cranear, ¿no? Hay que cranear, entonces no tenemos tiempo para estar craneando tanto. Entonces, hay dos formas de saber cuál es el reactivo limitante. Una de ellas es escoger cualquier producto de estos y hacer dos problemas. Dos problemas. Partir de este valor y llegar, digamos, si escogemos este, para ver cuánto se produce de, o vamos a suponer que escojo este. Y luego hago otro problema que a partir de este valor llego a ese mismo. Entonces, la cantidad o el reactivo que produce menos producto de los dos es el limitante. Esa es una forma. Pero esa forma a mí no me gusta porque realmente no, para empezar tienes que hacer dos problemas. Como si estuvieras haciendo dos problemas. Y segundo, siento que es un poquito más difícil de entender la parte del concepto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Miren, escuchen esto. Hacer lo que yo hice con los moles acá, que tenía 2 moles de ácido sulfúrico y aquí tenía 3 moles de hidróxido de potasio. Yo decía, bueno, para 3 moles, ¿verdad?, de hidróxido de potasio necesito la mitad de este. Y entonces yo decía, bueno, necesito la mitad, pero tengo 2. Tengo más de 1.5. Y así determinaba. Entonces, llegando de un lado al otro, ya yo sé con lo que me da, comparo y digo, tenemos más de lo que se necesita o menos de lo que se necesita. Vamos a ver entonces cómo hacemos. Lo primero que ustedes van a hacer para identificar el reactivo limitante es escoger cualquiera de estos dos valores. ¿Cuál quieren escoger? ¿El de hidróxido de potasio o el de ácido sulfúrico? ¿Jóvenes? Este o este, cualquiera. Díganme uno, el primero que me dicen. Este, ¿no? Entonces yo voy a llegar, a partir de aquí, voy a llegar hasta acá. Para saber, a partir de 20 gramos de hidróxido de potasio, cuánto necesito de ácido sulfúrico. Esto que está aquí no es lo que se necesita quizás, pero lo que yo voy a hacer es comparar.
con este valor. Es lo que me da calculado con el valor que tengo. Entonces, pero el problema aquí es que está en gramos. Así que antes voy a transformarlo a mol. Yo tengo una técnica para hacer todo en un solo paréntesis, no importa si es de gramos a gramos, de gramos a mol, pero no se las voy a dar todavía. Así que primero transformo a mol. Un mol arriba y abajo la masa molar del hidróxido de potasio, que viene siendo, el potasio es 39,1, creo. Y hidrógeno 1, aquí están las masas, perdón. Vamos a usar las masas que nos dan. 39 más 16 viene siendo 55 más 1, 56. Dígame si no es así porque voy rápido, ¿no? 39, 9 y 6 son 15, 5 lleva 1, 4, 5, 55 y 1, 56. Bien, ya ahora sí lo tengo en moles, miren. Ahora hago lo que vengo haciendo del problema anterior, coloco por cada 2 moles de hidróxido de potasio se necesita 1 mol de ácido sulfúrico. Ahí va y ahí se va. Entonces, yo aquí lo tengo hasta moles. Pero ¿qué sucede? Yo lo necesito llevar a gramos para poder compararlo con este valor que tengo. Entonces, tengo que transformar el ácido sulfúrico a gramos. Pongo 1 mol. Miren que aquí puse, cuando transformé el hidróxido de potasio a mol, puse 1 mol. No puse el 2 que está aquí, ojo con eso. No puse el 2 que está aquí. El 2 que está aquí lo coloqué solo en la razón molar. Entonces yo digo, 1 mol de ácido sulfúrico, para transformarlo, pesa 98. Igual voy a sumarlo. 2 por 1, 2. 4 por 16, 64. Más 32, 96. 98. 98 gramos. Entonces, voy a hacer ese cálculo. Si alguien tiene calculadora por ahí, no la traje aquí. Déjenme ver si la tengo. Sería 20 por 98 entre 56 entre 2. Bien, me dio 17,5 gramos. Miren. Escuchen esto, lo que les voy a decir. Lo que he calculado aquí, voy a remarcarlo, es lo que se necesita para reaccionar con 20 gramos de hidróxido de potasio. O sea, si yo utilizo 20 gramos de hidróxido de potasio, se necesitan 17,5 gramos. Pero, miren el análisis que tengo que hacer, que estoy haciendo. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos gramos tengo? 20 gramos de de ácido sulfúrico. O sea, esto es lo que se necesita. Y esto es lo que tengo. O sea, tengo más de lo que se necesita. No es que usted tiene que escribir todo eso. Yo lo estoy escribiendo para que usted vea el análisis que yo hago. Pero una vez que usted se acostumbre, usted rápidamente lo identifica. ¿Ok? Aquí, si yo partí de aquí, esto es lo que necesito. Pero tengo 20. Tengo más de lo que necesito. O sea, si tengo más de lo que se necesito, este es el reactivo en exceso, porque hay más de lo que se necesita. Y este es el reactivo limitante. Repito, ¿cómo saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso? Bueno, escojo uno de los 2 valores de reactivo y veo cuánto se necesita del otro. Luego lo comparo con lo que tengo y analizo, llego a la conclusión. ¿Tengo más de lo que se necesita o tengo menos? Si tengo menos de lo que se necesita, es el limitante. Y si tengo más de lo que se necesita, es el exceso. Si yo tengo 20 y solo necesito que reaccione 17,5, significa que va a sobrar
2.5 gramos va a sobrar después de la reacción. Gramos de este reactivo que está en exceso. Entonces el reactivo en exceso es... Ah, no, me preguntaron el limitante, perdón. Me preguntaron el limitante. El reactivo limitante viene siendo el hidróxido de potasio. ¿Me he explicado con esto que está aquí, jóvenes? ¿Me he explicado? ¿Ya vieron la técnica para buscar el reactivo limitante? Me dirán, profe, ¿y qué hubiera pasado si yo lo hago lo contrario? ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver lo que hubiese pasado si yo hubiese llegado de aquí hasta el otro lado? Y de paso aprovecho la técnica que les dije para hacer todos los problemas de estequiometría en un solo paréntesis. Voy a hacerlo al revés. ¿Me va a dar el mismo valor? Claro que no me va a dar el mismo valor, pero a mí no me interesa el valor que me da. Realmente, a mí me interesa la conclusión de cuál es el limitante y cuál es el exceso. Eso es lo que me interesa, porque esa es la pregunta. De hecho, si a ustedes le preguntan cuánto producto se forma, usted no puede arrancar desde cualquiera. Tiene que primero identificar siempre el limitante, porque ese limitante es el que va a decidir cuánto agua se forma y cuánto sulfato de potasio se forma. Así que cuando le dan dos valores de reactivos, aunque el problema no les mande a buscar el reactivo limitante, usted tiene que buscarlo. ¿Escucharon? Cuando le dan dos valores de reactivos, ya sea en gramos o en moles, aunque el problema no le mande a buscar reactivo limitante, usted tiene que hacerlo. Si le preguntan, por ejemplo, cuánto sulfato de potasio se forma y no me dicen que tengo que buscar reactivo limitante, tengo que hacerlo primero. Tengo que buscarlo primero. Entonces, la pregunta que les dije era qué hubiese ocurrido si en vez de ir, teníamos 20 gramos aquí y 20 gramos aquí, si en vez de ir de aquí hasta acá, hubiésemos ido en forma contraria. Ya con esto voy terminando. Ya los otros problemas son similares, lo que quedan ahí. ¿Qué tal si hubiese ido de aquí hasta acá? Entonces, vamos a transformar, vamos a llegar a ver cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesita que reaccione con 20 gramos de ácido sulfúrico. Bien, entonces ahora les voy a enseñar la técnica que les dije. Aquí me faltó el 2 del balanceo. Miren la técnica que les voy a decir. Escuchen esta técnica. En un solo paréntesis, no importa si usted tiene que ir de gramos a gramos, de mol a mol, no importa. Miren la técnica. Lo primero que usted tiene que hacer es colocar siempre los números estos de balanceo, la razón molar. ¿Cuál va a colocar abajo en este caso? Va a colocar el 1. Porque aquí hay un 1, aquí ven, hay un 1. ¿Por qué tiene que colocar ese? Porque de ahí yo estoy partiendo. Yo estoy partiendo de allí. Recuerden que donde usted parte va abajo y a donde usted llega va arriba. O sea, arriba va a ir un 2. Siempre va a colocar estos números, siempre en los problemas de estequiometría de reacción. Ahora, escuchen esto. ¿Qué va a ir aquí al lado del 1? Bien. Si aquí dijera moles, miren, si la unidad que está aquí dijera moles, usted pone 1 mol de ácido sulfúrico. Si aquí dijera moléculas, usted al lado del 1 pondría el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si aquí dijera litros ATPE, aquí colocara el volumen molar, que es 22,4 litros. Si aquí es gramos, lo que usted va a colocar al lado no es la palabra mol, sino la masa de la tabla periódica, la masa molar, que ya la busqué para el ácido sulfúrico y es 98. Entonces pongo aquí 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ven? Entonces, arriba, vamos con arriba ahora. Al lado del 2 que va a ir.
va a depender de lo que yo quiero buscar. Si yo quiero buscar moles, entonces pongo moles y ya, no tengo que poner la masa. Si yo quiero gramos, sí tengo que poner la masa de la tabla. Si yo quiero moléculas, al lado tengo que poner el número de Avogadro. Y si yo quiero litros ATP de un gas, tendría que poner 22,4 litros. Pero como yo lo que quiero es en gramos, porque quiero comparar con este valor, entonces yo tengo que colocar la masa de la tabla periódica del hidróxido de potasio. ¿Cuánto es? Por aquí la busqué. Era 56 gramos de hidróxido de potasio. Y listo. Lo que voy a obtener, miren, en un solo paréntesis. No importa si es de gramos. No tengo que hacer aquí, tuve que hacer 3 paréntesis. Cuando pude haberle hecho en 2. Nada más ponía aquí el 1 y el 2. Al lado del 2 ponía 56 gramos y al lado del 1 ponía 98 gramos. En un solo paréntesis. Entonces hago ese cálculo. Vamos a ver. Ya con esto termino. Sería 20 por 2 por 56 entre 98. Miren, me dio 22,9 gramos de hidróxido de potasio. Recuerden que esto que acabo de encontrar es lo que se necesita. Se necesita 22,9 gramos de hidróxido de potasio para reaccionar con los 20 gramos de ácido sulfúrico. ¿Pero cuánto tengo? Solo tengo 20. Necesito 22,9, pero nada más tengo 20. ¿Qué significa eso? Cuando tengo menos de lo que yo necesito, ¿cómo sería este reactivo, jóvenes? ¿Verdad? Tengo menos de lo que necesito. Cuando tengo menos de lo que se necesita, ¿cuál sería? ¿El limitante o el exceso? Tengo menos. Necesito esta cantidad. Usted va con usted va a comprar, usted va con $20 a la tienda, pero lo que quiere comprar vale 25. ¿Lleva plata en exceso o lleva plata limitada? ¿Me explico? Así mismo, se necesita esta cantidad, pero solo tengo 20. Así que esto está limitado. Este es el reactivo limitante y este es el reactivo en exceso. O sea, la conclusión me dio la misma, me dio igual. Me interesa la conclusión. ¿Ve? Acá me dio la misma conclusión. Acá me dio menos de lo que yo necesito. De aquí, de lo que necesito. Y acá me dio, ¿verdad? Perdón, aquí sí, esto me dio menos. Tenía más de lo que necesito, perdón. Y aquí, esto es lo que se necesita, pero nada más tengo 20 gramos. Está limitado. ¿Sí me he explicado, jóvenes? ¿Sí déjeme ver si venía uno similar. Bien, miren, ustedes les voy a pedir que traten de hacer estos que quedan. Si ven que les costó y ustedes creen que necesitamos repasar, yo quería iniciar la siguiente semana con leyes de los gases, un poquito ahí, y ya con temas de secto. Pero si ustedes consideran que necesitan reforzar esto un poco más, ustedes practican y ven cómo les va y me dicen. Y podemos terminar este problema que les haya costado. Creo que ya se cumplió, para ver, ¿sí? Así que, si no hay preguntas, me dicen. ¿Hay preguntas o estamos bien? Creo que no, profe. Perfecto. Nos vemos en la siguiente clase entonces. Digo primero. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, Nos vemos. profe. Bueno, faltan 5 semanas. Ánimos.